Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Ángel, bienvenidos al canal. El día de hoy está con nosotros Gilmer Ticona Flores, educador e ingeniero, quien hace 2 años publicó su primera novela, Out of the Blue, y en este año, en mayo, si no me equivoco, con Editorial Apogeo, publicó su segunda novela y creo yo que primera novela histórica, Sí, El Fuego Sagrado. Gilmer, es un placer tenerte con nosotros. gracias Ángel, un gusto estar con ustedes y comentar el libro nuevamente. Estoy muy contento de que me hayas invitado a esta entrevista y también agradecerte de paso por la videoreseña que has hecho en inglés y en español, imagínate, así que es un trabajo bastante intenso, digamos, que has tenido que hacer y gracias también por adquirir la novela y por haber hecho ese comentario tan acertado que me ha gustado mucho. Muchas gracias, Gilmer. Vamos a comenzar con el título. ¿Por qué el fuego sagrado? Mira, el fuego sagrado viene principalmente por tres situaciones particulares que se relacionan con la novela. Una es que el fuego, como elemento que conocemos como elemento natural, está presente en varias partes de la historia, como tú has leído seguramente. El fuego era, digamos, también utilizado o era nombrado en el himno de la época. Tú sabes que en la época el himno nacional fue modificado y fue cantado clandestinamente. Y el coro de este himno decía, pues mantengamos el fuego sagrado. Y también, y principalmente creo yo, porque relacioné la idea del fuego interno como ese amor a la patria que tienen los peruanos de la zona. Qué bien que lo digas, porque de verdad, gracias a que lo acabas de decir, ese aspecto físico del fuego era algo que, claro, ahorita lo recuerdo muy bien, ¿no? Varios episodios bastante fuertes. Sin embargo, yo poco a poco fui notando hasta más o menos la mitad del libro la frase en sí, ¿no? El fuego sagrado que la protagonista sintió, ese fuego sagrado llamado patria, ese llamado Así es. a luchar por la patria en los diversos contextos en los que uno está, como ese contexto límite, ¿no? De ser una cautiva, la señora Asunta Maldonado Segura. ¿Quién fue Asunta Maldonado Segura? Asunta Maldonado es una mujer afrodescendiente que nació en estas tierras y no sé si es una, digamos, mala suerte de haber caído inserta en estas tierras, pero fíjate que se desarrolló cultivando el amor a la patria, criándose con este amor que tienen por los peruanos de esta zona, y también tratando de sobrellevar a través de su vida todas estas desventuras pues que viven contra o resistiendo los avatares que tienen contra ellos los chilenos. Entonces, Sunta Maldonado es una mujer, es afrodescendiente y es campesina también, y desarrollándose en este tipo de historia, digamos, de contexto histórico, tuve yo que investigar parte, digamos, de mi historia familiar. Yo siempre había tenido referencias de Asunta Maldonado, ya te contaré también por qué, pero traté de relacionar este tema histórico, hitos, fechas históricas que conocemos algunos, que tiene referencia de ello, y también la vida de este personaje y enlazarlos para hacer esta historia finalmente. Claro, gracias a tu novela, en realidad es que yo conozco de ella. Así como dices, está ligada a tu historia familiar. ¿De qué manera has conocido tú su historia? ¿A través de relatos orales? ¿Has encontrado alguna especie de manuscritos, testimonios? ¿Ha habido alguna investigación o de repente alguna publicación sobre ella? Yo tengo referencia de ella en mi casa, en Hilo, yo soy hileño, y en mi casa familiar, desde mi abuela, Victoria, mamá Toya, como le decimos, siempre tenía y escuchaba en las conversaciones de mis tíos, de mi abuela, que se nombraba el tema del plebiscito. Yo desde muy niño siempre tuve eso presente. Y yo escuchaba muchas veces esos comentarios, ¿no? Mi abuela decía, ¿no? Yo soy peruana, pero nací en la zona de Chile. Y después cuando ella falleció, también seguían comentando estos mis tíos en la casa. Y yo tenía referencia de esto, pero no entendía, como todo niño, no entendía muy bien cuál era el significado de la situación o el contexto de la situación. Ya un poco más grande, vi, por ejemplo, que yo tenía una tía abuela, la hermana de mi abuela, que vivía en Lima, que se crió en Lima y que desarrolló su familia en Lima. Y yo no entendía tampoco por qué, si mi abuela había nacido, se había criado, digamos, en Hilo, se había desarrollado en Hilo, por qué su hermana se había desarrollado sola en Lima. Y eso me despertó a mi curiosidad y siempre tuve ese interés por investigar esto, esta relación del plebiscito, Chile,
y mi abuela y su hermana, ¿no? ¿Por qué estaban separadas? ¿Por qué crecieron separadas? Y ya de grande ya fui entendiendo las cosas. Y imagínate tú que cuando tuvimos este paro de pandemia, tuve la oportunidad de esas 2 semanas dedicarme a investigar un poco más de la situación, del contexto, del que tanto había escuchado. Yo, como muchos de los peruanos que no conocemos bien la historia actualmente, pensaba que ese plebiscito sí se había dado, ¿no? Que había habido esta elección, digamos, esta votación, y que había sido efectivamente que los ariqueños habían decidido quedarse perteneciendo a Chile. Pero investigando me di cuenta pues de todo esto, ¿no? De toda esta trama tan extensa de casi 50 años que hubo en la época. Y también me di cuenta de lo que mágicamente encajaba la vida de mi bisabuela, Asunta, con las fechas históricas. Casualmente, como te dije antes, calzaban las dos, los hechos reales con la historia de mi bisabuela. Y ahí entendí también, buscando explicación, porque es que, por ejemplo, mi tía abuela había nacido, bueno, había nacido allá, pero había crecido y se había desarrollado sola, había crecido sola en Lima, ¿no? Y lo duro que había sido esto, ¿no? Esta separación. Claro, tú eres de Hilo, Moquegua, el sur del Perú. Yo en Así realidad es. solamente he visitado Arequipa en 2 ocasiones. Todavía tengo esa deuda de, de visitar el sur del Perú. Bueno, yo entiendo que debe haber esas historias familiares que vienen de los abuelos, de los bisabuelos, que es algo que, por ejemplo, en mi caso particular, como lector y como peruano, ¿no? Es algo que lo he aprendido más en los libros de historia, en el colegio. Aparte de los relatos familiares, que es algo mucho más casi palpable, creo, para personas del extremo sur del Perú. ¿Cómo puedes decir que se enseña esos periodos en los colegios? Conversando con amigos de otros lugares del Perú, ¿has notado algunas diferencias? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Mira, yo creo que actualmente se ha perdido, se desconoce casi totalmente la época. Yo incluso, como te dije antes, desconocía en casi su totalidad, a pesar de la cercanía que tenía, de cómo había sido realmente todo este periodo. Y me imagino yo que yendo hacia el norte, desconocerán aún más, ¿no? Cuál ha sido la situación real de los peruanos. Y a mí me parece muy valioso el que podamos conocer, el que ese era también uno de los objetivos de mi historia, el que la gente en el Perú en general pueda acceder y refrescar este tema histórico, ¿no? Porque esta historia, como te has leído, está centrado, delimitada por fechas de hechos históricos reales. Y eso era lo que quería yo. Y me imagino y sé que en los colegios pues me han comentado mucho en las presentaciones que he tenido, no se llega a estudiar a la profundidad esto, ¿no? Estos hechos. Y si se estudia superficialmente. Incluso en Tacna, te cuento, se conoce más el tema de las mujeres tacneñas, pero de clase media alta, digamos, las señoritas de Tacna, ¿no? Esas señoritas que luchaban, pero desde una posición bastante particular, centralizada, y se desconoce todo el entorno que hubo, ¿no? ¿Qué fue de los campesinos? ¿Qué fue de la gente del Ande? ¿Qué fue de los afrodescendientes, por ejemplo, que toca esta historia? Y eso es lo que me parece a mí valioso de rescatar. Claro, porque la novela he visto como que ambas formas, ¿no? Por un lado, que la guerra aparentemente nos iguala. Todos la sufrimos, ¿no? Entonces, Exacto. la señora Olga, de una familia prominente de Tacna, si no me equivoco, ¿no? Sí, Y como ella, otras familias así, pero también, como tú dices, personas más humildes, todas de alguna manera sufrieron, pero me quedo con esa idea, ¿no? La guerra nos, como que nos hace ver esas diferencias de clase, de raza, de posición social que hubo. Al fin y al cabo somos peruanos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para ayudarnos entre todos? Gilmer, esta es la primera incursión tuya en la literatura histórica. ¿Estoy en lo correcto? sí, así es. Mi primer libro, Out of the Blue, es algo más como una bitácora de viaje, digamos, de un joven que es casi contemporáneo a nosotros, así que no es nada histórico, es más algo personal, íntimo, casi psicológico. Y esta novela, El Fuego Sagrado, sí es histórico. Entonces, ¿qué retos tú encontraste, a diferencia de tu primera novela, para hacer una novela histórica? Principalmente el que sea una investigación previa a ser escrita. Tuve yo que dedicarme, te digo a ti en lo particular, en personal, de forma directa, que para escribirla no fue mucho tema de iluminación mágica y sentarme a escribirla directamente.
Y para escribir, supongo yo, igual el resto, una novela histórica, en este caso tuve yo que hacer una investigación, incluso tuve que hacer un documento de Excel donde pusiera todas las fechas que iba recopilando, todos los hechos que iba recopilando que me parecían a mí importantes y estaban relacionados con este camino de esta línea de vida de la protagonista. Y tuve que recurrir a fuentes, que felizmente el Internet actualmente también es una fuente extensa de información. Sí. He encontrado documentos desde peruanos hasta documentos de Chile de la época, ¿no? Imagínate, hay un personaje que es la profesora Morena, que enseña Asunta. Esta profesora está relacionada directamente con un personaje que yo encontré en un documento chileno donde cuentan que una mujer negra, profesora, iba pues caminando frente a la comisaría, digamos, a hacer sus clases y también desafiando directamente al ocupante, ¿no? A los chilenos. Y esto me pareció muy interesante. Y hay muchos hitos históricos, muchos hechos que han sucedido que yo los fui rescatando para después también aplicarlos de cierta manera a la historia. Y ya, esa investigación previa fue bastante extensa y fue como un marco referencial para yo después ir hilando el tema del personaje, ¿no? Y su camino a través de estos hechos. Entonces tú te has tenido que empapar en documentos históricos, libros de historia, porque claro, es muy diferente una novela histórica, que es literatura, y un libro de historia pura en sí. Hay algunos Exacto. episodios o personajes de repente. ¿Qué licencias literarias te has dado tú en contraposición con la historia pura y dura? El involucrar a la protagonista con ciertos personajes históricos. Esa es la licencia que me he tomado. De repente podrá algún historiador refutar la idea o la situación. He respetado el hecho, he respetado el evento, pero también le he creado una relación más extensa. Yo, como tú sabes, ha sido hace casi 100 años que ocurrió esto, que se aplica el tiempo de la historia de esta novela, y ni tú ni yo sabemos cómo ha sido en realidad ese momento, ¿no? Entonces he tenido yo que crearle una relación, una interacción entre los personajes históricos, sobre todo con los personajes creados, que también hay algunos, ¿no? Que son directamente creados para hacer pues una novela, ¿no? Porque este, como tú dices, no es un documento histórico. Y eso también algunas personas que desconocen refutarán, ¿no? El tema de que, ¿por qué te tomas ciertas licencias, ¿no? Que no han ocurrido, digamos, en la realidad. Y eso es por eso, porque justamente este libro es una novela, ¿no? No es un documento de texto histórico. Eso es lo rico también del trabajo de escribir la novela, ¿no? Es también crear momentos, hilar tiempos, llevar a un personaje a través de ciertas situaciones que ocurrieron en realidad. Uh-huh. Claro, es que aunque parecería de repente obvio para, para mí, en mi trabajo como youtuber y al haber reseñado algunas novelas históricas, me he encontrado, ¿no? Con algunos comentarios así como que a veces no vemos esa diferencia entre Exacto. literatura histórica y un libro de historia. Siempre va a estar el trabajo del autor allí. Y me ha pasado, ¿no? Que comienza la crítica aquí, ¿no? Y me remiten a un documento, luego a otro, pero eso es lo bonito del trabajo, ¿no? Del trabajo del autor, ¿no? Como en tu Sí. caso. Y allí, en varios pasajes, uno puede casi palpar ese momento en el que, como lo digo en mi video, todo parece estar patas arriba, ¿no? En el sentido de no saber quién está de tu lado y quién no. El personaje que no mencioné en mi video, Crescencia Gardilsic, Sí. sí, Uh-huh. o Doña Eufemia, ¿no? O Vicente, o Abelino. Si uno ve las cosas quizá en blanco y negro, va a pensar que un chileno Exacto. tiene que ser chileno, una peruana tiene que ser peruana. Sin embargo, es un momento en el que se entrelazan y no parecen actuar los personajes como uno esperaría que actuaran, ¿no? O sea, si Crescencia Gardel Six se sabía chilena, y quisiera que después nos cuentes de eso, ¿no? Ese dilema interno de ella, ¿no? Ella nació peruana, creo, pero era chilena. Quisiera que nos explicaras mejor eso. Doña Eufemia era chilena, pero se inmiscuía en las reuniones de patriotas. Vicente, el policía chileno que apoyó bastante a nuestra protagonista. Abelino, el peruano que terminó, ¿no? Como que creo yo que seducido, ¿no? Por el discurso chileno, ¿no? Entonces las cosas no fueron en blanco y negro para ellos. ¿Qué crees tú que pasó por las mentes de ellos en una etapa tan confusa y tan difícil? Yo quería que los personajes fueran lo más reales posibles y como tú dices, para lograr eso
hay que ver pues que la vida no hay blancos y negros solamente, ¿no? Sino hay una gama de matices en el medio. Hay grises, claros, más oscuros, llegando a casi negro. Y tampoco hay buenos y malos, ¿no? No somos pues un cuento de hadas donde es una bruja totalmente mala y la princesa que es la encantadora, mujer inocente y buena. Entonces, yo lo que quería era eso, tratar de que la historia reflejara realmente cuestiones internas, reflejara realmente dilemas de las personas, como en cualquier momento de la sociedad. En aquel momento, no solo ellos, ¿no? Sino hubieron muchas personas que de repente tú esperabas que fueran algo, por ser chilenos, digamos, en este caso en particular, esperaras que tuvieran una posición, pero de repente era otra, ¿no? De repente tal vez sentían afinidad, cariño con los peruanos, o sentían simplemente afinidad o cariño con el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso era lo que yo buscaba con estos personajes. Bien dices tú, hay una historia llena de truculencias, traiciones, desencantos, destapes inesperados, posiciones diversas también. Y realmente, mira, los personajes que tú me nombras son, creo yo, aquellos que sí realmente tú esperarías algo al iniciar leer su vida, su episodio en esta historia, pero resulta pues que por ahí hay algo que cambia, ¿no? O hay algo que esconden tal vez. Y eso es algo que a mí en lo particular siempre me ha agradado en la literatura, en las historias, en las películas, en las novelas. Eh, y nada, quería plasmarlo yo en esto, ¿no? En este libro y que fuera así. Y nada, estos personajes a mí en lo particular me resultan bastante ricos, ¿no? Ricos en el sentido de que tú puedes, digamos, encontrar algún tipo de conflicto que los ha obligado a cambiar la posición, ¿no? O a tener una posición aparte de la esperada. Claro, porque más que ser peruano, ser chileno, como tú dices, y uno de los personajes, Vicente, si no me equivoco, habla de eso, más que actuar en función de Chile o del Perú, era en función de los valores, de lo que era correcto, ¿no? De ver cuando los guardias golpean a una persona, de defender a Así alguien sin es. importar su bandera. También he visto, por ejemplo, en el caso de Crisencia, esa redención, ¿no? Y por ejemplo, volviendo a Asunta, tú me has dicho algo bastante interesante, que es ese aspecto humano, con sus aciertos, errores, porque claro, podríamos caer en el maniqueísmo de decir, no, ella era buena, él era malo, pero no es que sí, el ser humano no es así, ¿no? Entonces, ella, Así es. Asunta, es una heroína, sin embargo, pese a que yo he visto varios episodios como que ella, y lo digo en mi video, como que encarna, ¿no? A esa patria vejada, oprimida, pero también tú la has mostrado de un lado bastante humano y sin ánimo de juzgarla, ¿no? A Asunta de una manera bastante, como cualquier mujer que puede cometer errores, en el aspecto, por ejemplo, de su relación con su madre y cómo ella de alguna manera como termina replicando eso con su hija, ¿no? Eso de que ella se recrimina, ¿no? Si ha sido de repente una mala madre, si no ha estado de repente con sus hijos como debió haber querido, me atrajo bastante eso, ¿no? Esa dimensión bastante humana de una heroína. ¿No? Que es al fin y al cabo una mujer de carne y hueso. ¿Qué nos Así puedes es. decir sobre esos matices de tu personaje? Así es, así es. Y no solo ella, en realidad, ¿no? Asunta Maldonado es el personaje protagonista y como toda persona también no puedo hacer un personaje, como tú has dicho bien, que sea pues el héroe perfecto, ¿no? El héroe bueno y bondadoso y con todas las virtudes del mundo, sino más bien un personaje que como cualquier persona, como tú, como yo, tiene pues o comete errores, tiene equivocaciones en la vida, comete, digamos, actos de los que después se puede arrepentir o de repente tiene momentos de cólera, tiene momentos de ira y puede tomar decisiones también que no son las acertadas. No es cosa de juzgar al personaje, ¿no? No es cosa de ponerle pues o lanzar la primera piedra sobre él, pero es cosa de aceptar que somos personas y somos seres humanos y realmente a pesar de todas las virtudes que uno puede tener o no, también pues cometemos errores y son parte de la vida. Y no solo quería que fuera este personaje, sino quería hacer de este tipo a varios personajes, a los que pude hacer, ¿no? Tú sabes que hay personajes como el Gabriel, por ejemplo, el hijo de la señora Gatilsic,
que también inicialmente tiene una actitud y después cambia, habiendo llegado un poco a la madurez, a otra actitud, ¿no? Ante la vida, ante los peruanos, ante la sociedad. Y eso es lo que vimos muchos, ¿no? Hay cambios en la vida en nosotros. Por ejemplo, yo también, yo de chiquillo tenía una actitud diferente ante la vida a la que tengo ahora. Y nada, hay muchos personajes en la novela que son así, que reflejan estas situaciones reales, de propio, digamos, autoconocimiento y asumir situaciones, ¿no? Nos aprendemos a saber cómo somos y así avanzamos y seguimos adelante en el camino, ¿no? Toda la razón. Y allí en la novela se nos muestra una triple discriminación que sufría Asunta, ¿no? Por ser afroperuana, por ser mujer y por ser peruana. En cuanto a lo del aporte afroperuano, ¿no? Tú has querido revalorar a través de ella y de varios personajes. Me encantó esa escena en la que ella se encuentra con sus parientes, ¿no? Con los Maldonado, y hay una danza en medio de la tierra ocupada, encontrarse con los parientes. ¿Tú has querido revalorar el aporte afroperuano, no solo a la cultura peruana, sino también a la resistencia, que es algo que quizás no muchos peruanos saben, ¿no? Ahorita me trae, por ejemplo, a la mente los combatientes del Huáscar, que varios de ellos fueron afroperuanos. ¿Cuál ha sido tu objetivo en cuanto a esto? Esa parte del libro donde ella se autorreconoce como afrodescendiente, esa escena donde Vetusta toca su pecho con el dedo y ella también libera un poco esas penas que traía, que tú ya sabes cuáles son. Es una parte yo que quería sí incluir, estaba dentro de la maqueta, la maquetación original de la novela, incluir esta revaloración, este autorreconocimiento también como afrodescendiente, porque te cuento y algún día lo comentaré más extensamente, incluso en la actualidad en mi familia hay un tema de, por algunos lados, esconder o no decir que somos negros o que venimos de esta etnia, ¿no? Entonces, es algo que yo quería revalorar y quería refrescar, porque efectivamente muchos desconocen que en estas tierras fue una cuna también de gente que venía de los esclavos, ¿no? Que llegaron en estas tierras por las minas de Potosí, tengo entendido que llegaron bastantes esclavos traídos siglos anteriores todavía a la historia. Y de esos esclavos que quedaron como campesinos fue que descendieron toda esta gente, ¿no? En Arica había más del 50% de población morena, población negra, en sus valles sobre todo. Y esto pues se desconocía. Yo también me asombré al entender esto, ¿no? Al identificar esto, a reconocer esto. Y más aún, como tú comentas, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, en el Huáscar, como tú has comentado, hay bastantes guerreros, luchadores, combatientes que son afro, ¿no? Que son negros y que se desconoce su historia y actualmente se está revalorando un poquito esto, ¿no? Se está sacando artículos Sí, pequeños, estos pequeños personajes, pero redescubrirlo. también en la guerra por ejemplo, en el Morro de Arica, en el libro se nombra esto, ¿no? De este joven, Maldonado también, que trata de rescatar esa historia y revalorarla, ¿no? El tema de que los afro son gente, son personas que tienen, digamos, quiero entender esto, ¿no? Una actitud diferente con la vida, pero muy aparte de eso también tuvieron un rol protagónico, ya que eran mayoría en estas tierras en cada una de las actividades, pero son desconocidos o son ignorados, incluso en Tacna, ¿no? Como te dije, se valora más al personaje de la clase media alta blanco, ¿no? Y se desconoce mucho a los indígenas, como te nombré, y a los afrodescendientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa era la intención, mostrar esta historia desde este ángulo diferente, que fue así, ¿no? Finalmente fue así, pero si tú investigas, por ejemplo, actualmente en Arica, en Azapa, hay gente morena, hay gente actualmente que son afrodescendientes y que incluso están también en estos últimos años revalorándose y han formado incluso una asociación donde cultivan todos estos bailes, música de la época, ¿no? Sí, qué bueno que se esté redescubriendo, que se esté revalorando. Sí vi algo relacionado
a Arica, si no me equivoco, en YouTube hace unos años. Y eso que tú nos mencionas, que incluso dentro del ámbito familiar a veces permanecen esas taras, ¿no? Claro, Sí. eso yo también lo conozco de primera mano, ¿no? Eso de ocultar cierto origen, de mostrar otro, ¿no? Es Ujú. algo que quiero ser optimista, ¿no? Quiero ser optimista que se está como que poniendo en cuestión eso en estos nuevos tiempos. Tu libro es tan completo que de verdad me ha gustado que incluso dentro de un ámbito tan solemne, una situación límite, de no saber a qué país vas a terminar perteneciendo, has sabido ubicar incluso, por ejemplo, aspectos que uno sin haber leído el libro pensaría que están de más, ¿no? Pero que están ahí bien, hay una hilación muy bonita, por ejemplo, incluso en la página 195 llegas por boca de un personaje a mencionar la receta de los picarones, ¿no? Y eso es que se ve una cosa tan de repente del ámbito doméstico, ¿no? La cocina, ¿no? Lo ha sabido manejar tan bien que incluso llega a ver una metáfora, ¿no? La mujer dice algo así como que todo toma su tiempo, ya llegará el resultado, ¿no? Es algo que Ajá. me gustó mucho. Como te digo, esa hilación que se puede hacer y que todo elemento en la novela funcionó muy bien. ¿Fuiste Gracias. consciente de eso? Gracias. Y no fui consciente del resultado, pero sí quería que sea, que tuviera su encanto, ¿no? La historia. Y un detalle particular es este de las recetas, ¿no? Bien has dicho antes que, digamos que nada está por gusto en la historia, ¿no? Todo tiene un fin. Incluso también la receta, como tú nombras, también es una metáfora de la situación del momento que estaban viviendo, ¿no? El esperar y darse tiempo para que las cosas maduren, digamos, ¿no? En cierto sentido. Y nada, me agrada mucho, gracias por tu comentario y me agrada mucho que sea recibido de esta forma el libro. Gilmer, has tenido una activa promoción de tu libro, te he visto en Facebook, en las redes sociales, principalmente en el sur, ¿no? Te he visto en Moquegua, te he visto en Arequipa, ¿no? ¿Y qué opiniones has encontrado por parte de los asistentes a las presentaciones, a las conferencias? ¿Cuál sientes tú que ha sido la acogida de tu libro, ¿no? ¿Y cómo puede aportar tu libro a tender puentes en un tiempo en el que, por ejemplo, de tiempo en tiempo surgen ciertos roces, ¿no? Entre peruanos y chilenos. Entonces, ¿qué acogida has encontrado tú? Bueno, primero responderte o indicarte que este libro no es, como tú habrás leído, no es digamos, marcar a los chilenos, ¿no? Como enemigos. Al contrario, trato de, mediante sus personajes también, revalorar posiciones, ¿no? De repente es un error más que todo de Estado, más no de las personas, ¿no? Más no en particular de la gente. Y el tema de las presentaciones, yo siempre quería llevarlo, ya que esta historia es del sur, llevarlo por estas tierras, ¿no? Desde Arequipa, he pasado por Moquegua, por Tacna, en Hilo también quiero presentarlo, todavía no he tenido la oportunidad de presentarlo ahí, y Lima, obviamente, porque ahí lo publiqué. Pero esto quería yo porque yo he tenido la oportunidad de vivir temporalmente por trabajo en estas ciudades. Hace muchos años tuve un trabajo que me hizo viajar y conocer estas ciudades. Y en cada una siento, lo digo sinceramente, como que tuviera raíces, ¿no? Como que mi historia está dividida en cada una de estas ciudades, desde Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Hilo, obviamente porque nací ahí. Y tenía planeado siempre presentarlo en estas ciudades. Gracias a Dios, mira tú, en cada paso que he dado, en cada camino que he llevado el libro, en cada paso que he ido dando, me han acogido muy bien. La gente siempre ha sido muy receptora, me ha abierto las puertas de las instituciones para presentarlo. Me han dado todas las facilidades para presentar el libro en cada uno de estos lugares. Y nada, mira, te cuento particularmente que, por ejemplo, en Tacna, como ejemplo nomás, lo presenté justamente en la época, en la semana de reincorporación, ¿no? En agosto, el 28-29. Ah, Y en cada ciudad ha sido así. Y he sentido, no los conocía, muchos de los comentaristas que han comentado mi libro, no los conocía directamente, los sigo conociendo en el camino, pero he sentido como que nos hemos reencontrado, ¿no? Como si nos conociéramos ya antes y nos hemos reencontrado en este camino. Y de paso agradezco a todas las instituciones que me han ayudado en este proceso de presentarlo. Pero sí, esta era la intención, era presentar y llevar el libro a sus orígenes, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, Tacna, que es el lugar donde se desarrolla la historia más a extensión, extensamente en este lugar, sí. que se ha presentado ahí, ¿no?
Y qué bueno, de verdad, el sur peruano, ¿no? De haber ido en un rosario de ciudades y todavía no lo presentas en tu ciudad natal. No, no, mira, como has comentado, este fin de semana lo presento en Lima, pero en Hilo espero que a inicios de diciembre, ¿no? Voy a coordinar justo ese lunes para presentarlo ahí. Y Hilo es mi casa, ¿no? Hilo está toda mi familia y me da mucha ilusión cerrar este ciclo de presentaciones allá, en mi puerto. Claro. Y acá en la contraportada, la última frase dice, una apasionante novela ideal para mantener el fuego sagrado del Perú en el bicentenario de su independencia, ¿no? Mira qué ¿No? llamativo, ¿no? Que, por ejemplo, presentaste el libro en Tacna para la Semana de la Reincorporación, ¿no? Y has Así es. publicado este libro en un año bastante importante para nosotros, ¿no? El año del bicentenario. ¿Qué fuego sagrado debemos mantener nosotros? ¿Qué mensaje nos darías a nosotros como peruanos a través de tu obra? Conocernos, conocer la historia hace que amemos al Perú, ¿no? Uno lo que conoce más es lo que puede llegar a amar. No podemos amar algo sin conocerlo realmente. Entonces, mi intención era que esta novela reviva estas épocas, revive estos casi 50 años de ocupación y muestre nuevamente cómo fue realmente estas vivencias de estos peruanos, no solamente como el frío libro de historia, ¿no? Como tú has dicho, sino más bien como una novela apasionante, una novela con lágrimas, con penas, con sufrimientos, con alegrías, y eso haga conocer la historia más a detalle, conocer los sucesos que vivieron más a detalle y por lo tanto amar más al Perú. Somos peruanos, no solamente somos afrodescendientes, somos poblaciones desde el norte hasta el sur, desde la sierra hasta la costa. Yo quisiera que todos los peruanos puedan acceder a historias como esta. Y no solamente, pues, el peruano ha nacido en el sur, hay peruanos que luchan o han luchado en el norte, han luchado en las fronteras de la serranía del Perú. Claro. Entonces, hay diferentes luchas que debemos revivir, intentar revivir, y este es un pequeño trocito, ¿no? Un pequeño aporte para esto, ¿no? Para lograr que el peruano nuevamente ame a su patria, que es el Perú. Pero imagínate, yo no lo pensé así inicialmente cuando lo escribí más que todo aprovechando estas semanas, pero casualmente, gracias a Dios, todo ha resultado de esta forma, ¿no? El haber ganado este concurso del ministerio y el haber sido publicado esta novela justamente este año del Bicentenario es algo pues que ni si lo hubiera calculado hubiera salido tan bien, ¿no? Qué bueno, claro, ¿no? Las cosas se han dado así, que bien, ¿no? Volviendo a lo que me dijiste hace unos minutos, me ha gustado bastante ese mensaje. No ha sido tu intención para nada de ver al Perú bueno y Chile malo, que eso en realidad, cuando la gente se conoce, ¿no? Son sentimientos, esos de repente superioridad o revanchismo que a veces hay, que en realidad no tendría por qué darse. Yo he visitado Chile, con los pocos chilenos con quienes he interactuado, me ha ido muy bien, gente bastante amable. Mi mejor ciberamigo es chileno. Por otro lado, estos temas pueden generar bastante encono cuando alguien que ya tiene predeterminadas algunas Sí. ideas, ¿no? Entonces, Ajá. publiques lo que publiques, escribas lo que digas, comentes lo que hay. Lamentablemente, a veces ya hay esas cosas, como te digo, programadas, lamentablemente, ¿no? Pero sí que bueno, en tu libro, personajes como Vicente, por ejemplo, son notoriamente diferentes de lo que una generalización podría dictar que tiene que ser un chileno así, de que ha habido personajes chilenos que han cometido crímenes, por supuesto que los hay, pero no es una cosa así en blanco y negro, hay varios matices, por supuesto, ¿no? Que ahí se ve nuevamente la humanidad, la dimensión humana de los personajes. Y ya para concluir, Gilmer, otro aspecto que me ha atraído mucho dentro de, nuevamente, como digo, ese ambiente de lucha por el honor de nuestra patria, y por Tacna y Arica, para que vuelvan al seno patrio. También una cosa que incluso digo en mi video es ese lenguaje regional y también las estampas regionales. Yo, leyendo los diversos capítulos de tu obra, me imagino las provincias como Locumba, y has tenido la gentileza de ponernos notas a pie de página, ¿no? Con algunos términos. ¿Notas algún cambio de repente en estos tiempos de globalización? ¿Algunas frases, algunas palabras que se están perdiendo o algunos términos que todavía siguen en las nuevas generaciones? Sí, en realidad sí, mira, te cuento que esta historia, como te dije, es resultado también de una investigación y encontré varios testimonios donde había términos que se usaban en la época y que ya no se utilizan.
pero muy aparte también me he nutrido para la historia de mi madre, mi mamá, como ella, Asunta es su abuela, ha vivido directamente con mi madre, y ella de cuando en cuando, hasta cuando reniega, ¿no? Conmigo, me dice alguna frase que ya se desconoce, ¿no? Por ejemplo, la gallina sin guato, ¿no? Cuando sales a la calle y te pierdes y no regresas hasta el otro día, ¿no? Es esa frase. Y hay varias así que me dice de cuando en cuando, y, y a mí eso me ha nutrido, y muchas de ellas, de las que me he acordado en el momento, las he ido poniendo en la novela, ¿no? Introduciendo en la novela. Y estos términos, estas frases, estos refranes, estos dichos, realmente se desconocen o se están desconociendo ya en la actualidad, ¿no? Como tú dices, pero no es cosa de globalización, creo es cosa simplemente de que ya hay términos que no aplican, ¿no? O que ya con el tiempo Sí, los jóvenes ya no manejan, ¿no? claro. Entonces hay... Claro, sí, mucha razón. A veces hay como que tienen fecha de caducidad, parece, ¿no? Sí, O no son de tiene su una época. generación, eso, ¿no? Tienen su época, ¿no? Claro, en Ajá. Lima también se da mucho, ¿no? Creo que vas a presentar tu novela en uno de estos días. ¿Podrías contarnos acerca de eso e invitar al público? Claro que sí, Ángel. Mira, el 27 este sábado estoy presentando la novela en la Feria del Bicentenario que se está dando en el Parque Kennedy en Miraflores, y espero que me acompañes tú, que estés presente ahí, espero conocerte y agradecerte directamente por el cariño que muestras hacia el libro, hacia la historia. Y nada, los invito a todos los que están viendo a acompañarme en la feria. Es el sábado 27 a las 6 de la tarde, ahí en el Parque Kennedy. Y nada, estoy yo contento de estar en Lima nuevamente y presentar mi novela allá. Tú sabes que para mí es casi un logro el presentar en esta feria, que es prácticamente la más importante que hay en el año, ¿no? Sí, de Y es verdad. y he esperado sea así también. He tenido que esperar, digamos, la fecha adecuada para entrar ahí, ¿no? Y poder presentarla en ese momento. La editorial Apogeo, junto con Nefer Soto, que es el editor, han tenido siempre muy buena actitud conmigo, con el libro, y me han apoyado en todo en todo este camino de promoción, digamos. Entonces, muchas gracias, Ángel, un gusto haberte conocido. Gracias por esta entrevista tan interesante. Mira, pocas personas me hacen preguntas tan a detalle del libro, ¿no? Y tú me has dicho con nombre propio lo que querías saber y lo que querías resolver de curiosidad, ¿no? Gracias a ti, en realidad. No entrevisto muy a menudo, pero sí, he tenido que prepararme porque me ha gustado muchísimo el libro, ¿no? Estos temas de historia, historia del Perú, a mí personalmente me atraen y otra de mis pasiones es la literatura. Entonces, qué mejor, ¿no? Que libros de literatura histórica son en realidad mi género favorito y tu libro, El Fuego Sagrado, déjame decirte que me ha gustado mucho y valoro todas esas aristas que se muestran aquí, ¿no? Desde la historia familiar, esa importancia que no solo tú como peruano le das, sino como es algo de historia familiar, todo eso se logra plasmar aquí, ¿no? Es algo de verdad que valoro muchísimo y muchas gracias, Gilmer, por la entrevista. Ha sido un gusto, de verdad. A ti, a ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista con el escritor Gilmer Ticona Flores y como bien dijo, quedan todos invitados a la Feria del Bicentenario en el Parque Kennedy de Miraflores el próximo sábado 27 a las 6 de la tarde. Un gusto y les recomiendo que lean El Fuego Sagrado. Chao, chao.